Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la tercera temporada de ¿Qué Flores? Y hoy tenemos un invitado especial que nos va a contar un poco de sus anécdotas y por qué tomó la decisión de estudiar una carrera muy interesante, se diría, y también quizá para muchos puede ser una pérdida de tiempo. Él es Jusín Palacios. ¿Cómo estás, Jusín? ¿Qué tal? Él Buenos es días. teólogo, así es que cuéntanos, Jusín, tu experiencia en la teología. Primero, espérate, antes de comenzar, tienes 22 años, 22 años, ya has acabado la carrera, ya o sea, culminé. desde jovencito has estudiado teología, Sí, desde los 16 años. 16 años. Bueno, normalmente no creo, o no sé si tú hayas conocido a alguien de tu edad que quiera estudiar teología. No, creo yo que vienen muchas cuestiones, ¿no? La teología es el estudio de Dios y de la Biblia, Ujú. es un profundo aprendizaje de todos estos aspectos, en donde se profundiza a estudiar un poco de las lenguas natales, ¿no? Como es el hebreo, un poco del griego, y creo yo que se necesita mucha madurez tal vez, ¿no? Porque tienes que deslindarte del deseo de la grandeza, porque es una carrera totalmente de mucho servicio y amor, Muchos se ¿no? lo decimos, claro. Se supone que es imitar a Cristo en todo su ministerio que hizo acá en la tierra. Sí, y es bravo porque tenemos una competencia, pero al mismo tiempo es una meta, ¿no? Es un Claro, ideal, parecernos a Jesús, claro. pero sabemos que estamos hasta las patas, Exactamente. pero ahí Nuestro, estamos en nuestro ese corazón es trabajo. muy orgulloso, vanidoso, todo ello, y Orgulloso, más. vanidoso, y somos a veces inmaduros, ¿no? A veces personas, pastores o teólogos de 30, 40 años, pareciera que no han madurado en la fe Entre o ellos en la vida. compiten. Entre ellos compiten, ¿no? Y cuando es un ministerio de servicio, ¿no? Y Claro, no es una no competencia. escala social para poder ser quién es más y quién es menos, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, hace un momento que decías, has estudiado las lenguas nativas, quiere decir que hay palabras en hebreo o en hebreo más que nada, ¿no? Que sabes más o menos el significado. Claro, ¿no? Nosotros estudiamos por 2 años lo que es el hebreo. Nosotros estudiamos el alefato, ¿no? Ujú. Aleph, Bet, Galet, Het, el Num. Entonces empezamos a aprender acerca porque son letras, no tienen vocales, ¿no? No hay A, E Claro. o U, sino eso ya es lo que tenemos el hebreo koiné y el hebreo moderno, ¿no? Ujú. Entonces, el hebreo moderno es el que permite que tengas, son letras, ¿no? Que no se escribe de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, o al revés, Ah, ¿no? derecha, izquierda. De derecha a izquierda, ahí está. Claro, Entonces, tiene bastante, por eso son 2 años de estudio. debe Entonces, ser. ahí aprendemos, por ejemplo, una palabra que, por ejemplo, shalom, ¿no? Para nosotros es una palabra pequeña, no creo yo que todos conocemos esa palabra, sea de Se ha cualquier escuchado. religión. Y la palabra shalom no solamente significa hola, ¿no? Porque algunos se pueden decir hola, ¿no? También tiene el significado de bienvenido sea, te deseo lo mejor, salud integral, Ya. es un conjunto de significados, es como si tuviéramos un diccionario de sinónimos en una sola Una sola palabra. palabra. Entonces, Supongo por que es eso se dependiendo estudia. también al momento en que estás para que puedas Y identificar, ¿no? exacto, porque nosotros no traducimos palabra por palabra, sino debemos de interpretar toda la oración para entender el contexto. Porque si Claro. estamos hablando de una guerra y se habla de shalom, no vamos a decir es bienvenido o hola, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Entonces ahí tiene, ¿no? Por eso se necesita estudiar y se hace el exégesis. Ujú. El exégesis es eso, el estudio de la palabra, de lo que es el verso en total, y se hace la traducción en el hebreo Ujú. y se hace la interpretación para poder darle lugar al significado que vamos a estar Claro, estudiando. yo había escuchado también que en el hebreo no había las comas y todas esas cosas también. Ahora tú me dices que no había letras, No perdón, había vocales, vocales, entonces se complica, ¿no? sí. Uno que está acostumbrado a usar la pausa de la coma, las letras, ¿qué significa? Yo, por ejemplo, perdido. Yo que no sé escribir muy bien, peor todavía. Claro, imagínense porque, por ejemplo, el Yahvé, Claro, cuando lo escriben, no tiene vocales, no ¿no? tiene vocales. Y era solamente Y, la H, entonces
la V, ¿y dónde aparece en la E? Eso se le agregó después. Por eso dicen que el nombre de Dios no hay quien lo pronuncie, porque los judíos no podían decir Yahvé, porque Claro. para ellos una falta de respeto decir el nombre de Dios. Entonces simplemente colocaron las letras, ¿no? Entonces no le pusieron consonantes, no le pusieron ni siquiera un ruido en específico. Yo he escuchado ese tema, por ejemplo, hace unos meses atrás escuché que era como un sonido, el Yahweh o Yahvé que le Yahvé, dicen, sí. entonces era como un sonido, y lo asemejaban al sonido que uno respira. Cuando, como el soplo, ¿no? ajá, Como eso. exactamente, y eso lo ponían con el contexto de que dice que todo lo que respire alabe al Señor, Señor, ajá, sí. entonces, sin darnos cuenta, el hecho de respirar era como alabar a Dios, ¿no? Sin darnos cuenta nosotros. Pero bueno, eso lo tiene en interpretación alguien, ¿no? Claro, ¿no? Entonces tiene ahí bastante significado, por eso hoy en día usan la palabra Jehová, ¿no? Para referirse a Dios. Y está bien, no está mal si ya le quieren decir Yahvé, Yahweh, el león de Judá. Tiene muchos nombres, al fin y al cabo Dios, ¿no? Entonces siempre se ha podido presentar en diferentes nombres para que no tuvieran complicación su pueblo en diferentes tiempos, Claro. el de comunicarse, ¿no? Ahora, ¿qué motiva a un jovencito de 16 años a estudiar teología? Porque yo, mira, yo recuerdo que a esa edad estaba pensando todavía quizás en los animes, en juegos, en que quiero ser un ingeniero para crear cosas así, y no sé, pero ni por acá, ni amigos, ni compañeros, nada de teología. Pues Nada. yo tenía 14, 15 años cuando tomé la decisión, creo yo, que fue una de las decisiones más interesantes, porque desde que yo tengo uso de razón, mi área que me gustaba bastante era justamente lo que era la medicina. Cuando era pequeño estaba informándome y siempre aprendiendo acerca de la medicina veterinaria con cirugía. Cuando fui creciendo para mi adolescencia, me centralicé en que también quería ser cirujano plástico. Entonces, entré en academias desde que tengo 10 años, entré en academias, mis padres me brindaron la oportunidad de entrar a academias para prepararme en lo que era ciencia, en lo que era matemáticas, para reforzarme. Y entonces mis mañanas era colegio, las tardes era academia, las noches era más academia. Entonces, desde que tengo 10 años hasta los 13, 14, 13 años, estudié así. Entonces, fueron 3 años continuos. Mi primaria yo ya había iniciado en academia. Y aparte, desde muy pequeño, como quería estudiar medicina, mis papás me tenían docentes que siempre me tenían en reforzamiento y en aprendizaje continuo. Cuando yo llego a la etapa de los 13, 14 años, yo estudiaba en un colegio bastante emblemático, en donde yo vivía, en donde nos permitían tener valores, tal vez un roce bastante grande, ¿no? En donde habían profesionales de muy, muy buen prestigio y de los cuales siempre nos enseñaban a tener ese deseo de tener una marca grande, ¿no? en la sociedad. Claro. Pero cuando tengo un choque, ¿no? Porque yo soy adventista, ¿no? El área algo que es parte de mi identidad es ser adventista. Ya, desde ese entonces ya eres adventista. Ya, o sea, ya bautizado. Bautizado desde los 7 años. Ah, ya. Bautizado, entonces ya cuando estaba yo en el colegio, estaba en un colegio católico, ¿no? Entonces, muy católico. Pero cuando ya yo tenía los 13 años, yo tenía lo que era la exoneración de religión. Pero hubo complicaciones, justo ese año hubo unas complicaciones de las cuales yo tuve que llevar el área de religión, pero respetaban no todo lo demás, que no era ir a procesiones y otras cosas. Misa y todo, claro. Pero ahí también creo yo que despierta una pequeña chispita, ¿no? Y antes de eso tal vez unas cosas más, pero ahí es en donde ahí inicia mi primer conflicto. Yo antes de eso, yo era un niño sumamente callado, ¿no? Era el típico chico que exponía, pero mirando al piso, mirando al techo, porque no podía hablar. Claro. Y era muy difícil para mí comunicarme con las demás personas o dialogar. Aún hoy en día tal vez lucho, ¿no? Pero antes era mucho mayor. Entonces es ahí en donde mi docente de área de religión, quien debía ser alguien espiritual, empezó a atacar por tal vez yo guardar el sábado, tal vez por yo ser vegetariano.
o por no bailar, ¿no? Simples cosas tal vez muy simples, tal vez algo que una persona debería ser tolerante, no lo era. Entonces a mí me descontaban calificación y le descontaron, yo me recuerdo que lo que más me impactó fue cuando en una presentación de baile descalificaron a todo mi salón y el docente dijo que era por mi culpa, por yo no bailar. Y todo mi salón sabía que yo era adventista, sabían que yo no bailaba. Entonces, eso arremetió mucho en mi vida espiritual porque yo me molesté con el docente. Entonces, cada clase que iba, yo lo confrontaba. ¿Cómo se llama tu profesora? No sé si seguirá trabajando, espero que no, pero yo en ese momento yo... Varón, docente varón. Era docente varón. Descantaban las damas. En ese momento yo tomé la decisión de ya no volver a estudiar en un colegio que no respetaran mi identidad como adventista. Claro. Y yo pedí a mis padres que me colocaran en un colegio adventista. Y no se encontraba cerca. Entonces era una decisión muy fuerte, pero yo oré mucho a Dios porque yo no quería estudiar nunca más en un colegio que no fuera así. En ese entonces, el colegio adventista más cercano en Huacho. Era en Huacho. Bueno, es hasta ahora todavía... Sigue siendo, hoy en día es en Huacho, ¿no? Entonces, oramos mucho porque teníamos un espacio, una casa allá en Huacho, pero no había sido habilitada jamás, ¿no? Entonces, oramos, mamá oró mucho, mi papá oró mucho, dijimos, vamos a intentarlo, ¿no? Porque yo ya no quería estudiar en un colegio. Entonces, pasé de un colegio acá que se suponía que era el top de todos, y luego pasamos a un colegio que tenía un mal historial, ¿no? en toda la sociedad. Pero yo quería ir a rescatar lo más importante, ¿no? Que era mi vida espiritual. Claro, porque normalmente en las clases deberíamos escuchar, creo yo, las atenciones del profesor por tu mal comportamiento, por tus bajas calificaciones, cuando no prestas atención o eres un poco vago, por decirlo así, ¿no? Pero no llamar la atención porque si te veo que te comportas bien y tratar de entender, porque hay casos de alumnos que su mal comportamiento es por lo que sucede en casa o cosas así, ¿no? Entonces el profesor, que es como un segundo papá, debería intentar, en primera instancia, pues intentar entender la situación que tienes, ¿no? Nunca hablo contigo, por ejemplo, profesor, oye, claro, ¿por qué es adventista? ¿O qué hacen? ¿O cuéntame? No sé, algo, ¿no? Porque yo recuerdo, yo trabajo también con adolescentes, jovencitos de 11, 10, 12 años, y entre ellos, por ejemplo, un día estamos conversando y me dice, yo no puedo ir, por ejemplo, dice, los sábados a jugar. ¿Y por qué? Le digo así, no, es que yo asisto a la iglesia allá en Supe, me contaba, ¿no, chico? Ah, qué bien, ¿y qué cosas te enseñan? O sea, yo preguntándole así nada más, ¿no? Me enseñan esto, ¿y lo aplicas? Le digo así. Y dice, no, algunas cosas, digamos. Entonces la idea es que tú puedas ir evolucionando poco a poco, mejorando, ¿no? Ah, sí, es cierto, ¿no? Pero es muy difícil, dice, ¿no? Mis amigos me molestan, mis amigos conversan, me distraen. Entonces, está bien, le digo, no, pero es poco a poco, tú mismo date cuenta. Ah, ya, sí. Pero de ahí a que tú te digan, pues no, que por tu culpa, que no sé qué, y encima hace que todos tus compañeros se pongan en tu contra, básicamente. Sí. Complicado. Y bueno, ¿no? Entonces era impactante, ¿no? Y cuando me cambié al colegio adventista, para mí fue un golpe radical, porque en una educación adventista, o sea, sí entendía que tenía una mala fama y todo, pero no entendía lo bonito también que era. El primer día de clases nos hicieron orar y cantar. Me impactó. Dije, ¿qué es esto? No vamos a entrar de frente a clases, vamos a perder tiempo. Yo estaba ahí preocupado, claro, por el tiempo. O cuando yo me sentía triste, cosa que en mi anterior colegio, cuando yo llegaba triste al colegio, me decían, no, ya lávate la cara y siéntate y compórtate. Entonces cambié a un colegio que agarró y me veía triste y me decían, no, hijo, ven acá, conversemos, vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia, ¿qué pasa en casita? Me visitaban. Y eso fue algo radical, ¿no? Y claro, me llamó la atención. Entonces yo recuerdo eso no se ve en cualquier colegio tampoco, ¿no? Entonces ese compromiso de los docentes, yo dije, ¿dónde está lo malo, no? Tal vez había cosas internas que algo habrían incomodado, pero a mí me gustó mucho. Y entonces cuando yo recuerdo que yo también asistía al Club de Conquistadores, participaba, y entonces ese año para mí pasé muchas pruebas, muchos retos cuando tenía 14 años, que hicieron que me sometiera en una tristeza tan profunda que todo lo veía gris.
como ese meme o canción, ¿no? Que menciona un personaje Clarence, dice, todo lo veo negro, todo lo veo gris. Así yo me sentía en ese momento, ¿no? En esa edad de mi vida. Y entonces estaba entrando a 4º año de secundaria. Entonces ya vienen lo que son los test de vocación. Recuerdo que me lo hicieron. Salí para nada. No tenía vocación, dicen nada. Estaba 0, 0, 0, 0 en todo. Y entonces la psicóloga en ese momento me llamó, me dijo, hijo, habías aplazado, ¿qué pasó? ¿No? Que es todo bien. Está en blanco tú. Está en blanco, me dijeron, no tienes ni para ser barrendero, estoy, ¿no? No tienes gustos, ¿qué pasa? Ahí yo ya había perdido el interés total en todo. La medicina, comenzando por ahí, ¿no? Yo decía en mi corazón, no, yo sí quiero ser médico, yo quiero tener mi empresa, quiero tener mi propia clínica y ser independiente. Y ahí atrás estaba la familia de mi mamá diciendo, no, sí, vente a estudiar aquí a tal país, tienes tales oportunidades, eso, el otro. Y entonces ahí yo me fui de campamento. Y en ese campamento estaba escuchando predicar a un pastor y empezó a contar su vida, ¿no? Y yo me sentí identificado con ese pastor. Y yo decía, pero es que yo también mi vida se encuentra un desastre, ¿no? Emocionalmente, familiarmente, tal vez no por mis padres, sino por todo lo que estaba alrededor. Sí. Y a mí me impactaba mucho, ¿no? Lo que escuchaba. Y yo decía, y aún así él es pastor, yo decía, y me brillaron los ojitos, decía, porque es un buen pastor, ¿no? Hoy en día también, ¿no? Es una persona bastante jovial, bastante que se pega a los jóvenes, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo alguien así fue llamado para ser escogido en eso? ¿No? Y me quedó ese pedacito, esa chispita. Yo llegué posteriormente al campamento, seguía en las mismas situaciones, pero ya estaba yendo a terapias psicológicas, me encontraba con un apoyo bastante más fuerte, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en ese entonces aún tenía la mentalidad de querer estudiar medicina. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño se me había enseñado que todo lo que yo debía de estudiar o todo lo que yo seguía tenía que servir para alabar a Dios y para llevar el mensaje a todo el mundo, ¿no? Y servir a las personas, porque el trabajo de mi papá y el trabajo de mi mamá es servir a las personas. Y entonces yo digo, qué bonito es tener la pasión de estudiar algo que tú amas, algo que tú deseas, que anhelas, no porque vas a ganar mucho dinero, poco dinero, sino porque realmente te nace querer estudiarlo, ¿no? Pensamos, pues, ¿cuánto voy a ganar? O si voy a invertir, ¿cuánto voy a invertir y cuándo voy a ganar? Automáticamente es eso, ¿no? Sí. Entonces vamos a sacar cálculos y dice, no va. Entonces, otra cosa. Y así he visto varias veces. Y entonces ahí entra en una oración muy grande y yo me puse a llorar a Dios porque le decía, Dios, yo quiero estudiar medicina, pero no rindo ahorita para medicina, no estoy rindiendo para nada. Y entonces yo le dije en oración y gritando, yo recuerdo, estaba molesto y le dije, Dios, hasta aquí yo he caminado con mis propios deseos, mis propios anhelos, yo he querido estudiar medicina, no estoy para eso. Señor, ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres que yo estudie? Ya tenías 15 años más o menos. Yo tenía 14 ya para cumplir 15, ya había cumplido 15 años. Y entonces ahí todos tenemos una experiencia totalmente diferente, ¿no? En ese momento pasó por mis oídos una voz que me decía, yo quiero que estudies no medicina para sanar el cuerpo. Yo quiero que estudies algo que sane el alma de las personas. ¿Tu respuesta fue inmediata o espera? Porque hay momentos que el Señor, yo creo que, bueno, se da su tiempo. Sí. No es que se dé su tiempo, para nosotros se da su tiempo. Para nosotros se da su tiempo, pero es el tiempo de la respuesta exacta, ¿no? Puede pasar una semana, un mes, o al momento también. Al momento. El momento. En mi caso fue el momento. Me ha pasado. Y entonces, cuando me dijo eso, en mi mente hizo un clic, dijo, los únicos que pueden hacer eso, los únicos que ayudan en esa área, no son los psicólogos, no son otras cosas, sino son los pastores. Entonces yo de lo que estaba llorando, lo que estaba quejándome, dejé de llorar. No me alegré, dejé de llorar. Sorprendido, un poco sorprendido. Y entonces automáticamente, esa fue mi respuesta muy, muy sincera, porque es la verdad. Yo agarré y le dije a Dios, pastor, y lo primero dije, yo no quiero ser pobre, le dije a Dios. Dije, los pastores no ganan mucho. Es cierto. Luego le dije también a Dios, le dije, Dios, pero mírame, le dije, mira mis imperfecciones, mira cómo me encuentro, las marcas de mi corazón, las marcas de mi mente. Ellos son perfectos y yo no soy lo que ellos son.
yo soy alguien más sensible, tal vez soy más tímido, yo no podría predicar, hasta ese momento ni siquiera salía al frente. Entonces yo decía, tengo tantas cosas malas, ¿cómo es que podrías elegirme a mí? Y entonces yo me levanté y con ese pensamiento, no lo recomiendo, pero yo lo hice un ayuno bastante constante de 7 días, en donde no tomé ni agua ni comida. Y oré mucho, porque yo me sentía muy perturbado, ¿no? Pero no en el mal sentido, sino el de tener ese mensaje, ¿no? Constantemente. Claro, la idea de que, o sea, quizás tú pensabas en otro tipo de respuesta y de repente te llega, no, pastor. Ajá. Y fue impactante. Claro. Para alguien que se estaba preparando para algo y que, bueno, decía, Claro, bueno, medicina y teología no van. Tú dices, no chocan, no Ajá. van. Entonces, después de esos 7 días, yo recuerdo que me acerqué a mi mamá y a mi papá y les digo, papás, quiero estudiar teología. Y mi mamá y mi papá, ¿qué? Me dijeron así, ¿qué? ¿Cómo es posible este suceso? Decía, claro. ¿Sabes cuánto ganan los pastores? Esa fue la respuesta sincera de mi mamá y mi papá. ¿Sabes cuánto ganan los pastores? Y digo, sí, padre, ganan Puede ser tanto. algo como el sueldo mínimo, hasta un poquito menos, dependiendo, creo que, bueno, no sé. Y entonces mis papás dijeron, es que, y entonces mi mamá, ya después de haber dicho eso, mi mamá también al mismo tiempo dijo, no vamos a tomar una decisión ahora. Déjanos orar, déjanos meditar. Eso sí he aprendido mucho de mis papás, que es antes de tomar una decisión tan drástica, orar, ¿no? Ese es nuestro aspecto. Entonces, ellos oraron, ellos también de seguro hicieron su ayuno que habrán hecho, cosa que después de 3 días mi mamá y mi papá se sientan y me dicen, el Señor ha respondido y se va a hacer la voluntad de Dios y vamos a ver su mano obrando en nosotros. Ya nosotros no vamos a tomar la decisión de nada. Si esa carrera es para ti, el Señor nos lo va a mostrar. Ese año mi mamá le salió una plaza para trabajar en el Callao, en Alborada del Callao. Mi mamá había comenzado a estudiar su maestría y entonces también en una universidad adventista. Entonces empezamos a ver que el Señor empezó a mover todo en nuestra vida. Nosotros somos una familia bastante tranquila, ¿no? Tal vez no salíamos mucho de nuestra zona de confort y de la nada ya nos ves viviendo en el Callao, estando en Lima, y de la nada tal vez en un par de meses empecé yo me lanzaron de frente a predicar en una capilla. Teníamos 300 niños, 300 alumnos, mi primera vez predicando, yo me moría de nervios. Luego de la nada empecé a salir al frente, empecé a ser el alumno estrella, cosa que yo nunca había sido, siempre había sido el niño de atrás, ¿no? El niño tranquilo, callado. De la nada empecé a crecer, pero yo sé que eso no fue de la nada, sino que Dios me estaba preparando. Me permitió poder predicar, me permitió poder hablarle a las personas, a colportar también, porque tenía 15 años cuando empecé a colportar mi primera vez. No tuve fiesta de promoción, no tuve viaje, no tuve nada. ¿Por qué? Porque me fui a Cerro de Pasco a colportar. Luego me fui a Huánuco, luego terminé en Puente Piedra. Entonces fue una experiencia totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando tomé esa decisión, mi vida también cambió totalmente. Empezó a servir todo a lo que eran las personas, servir a la comunidad. Y entonces me gustaba, ¿no? Pero no entendía todavía qué era estudiar teología, ¿no? Cuando fui a postularme para teología, un día antes había terminado lo que era el velorio de mi abuela, cosa que nos tenía bastante tristes, ¿no? Nosotros, pero antes de morir a mi abuelita yo le había dicho que quería estudiar teología, que quería ser pastor. Cosa que la familia materna de mi mamá dijo, ¿cómo vas a estudiar pastor? Eso que el otro. Siempre pasa. Y entonces me dijeron, no, te vamos a enviar a España, mejor vete, hijo, no, déjate las ideas radicales, te vamos a pagar tu carrera, tú decides dónde quieras estudiar. Entonces yo dije, esto es el enemigo. Algunos dirán oportunidades, yo dije, este es el enemigo. Mi abuelita, al último de su etapa de vida, ella me dijo, hijo, me alegra que tú decidas servir a las personas y a sus amigas. Mi abuelita era una mujer muy de sociedad, agarró y a sus amigas le dijo, mi nieto va a estudiar a ser pastor. Contenta, presumiéndoles, ¿no? Y entonces me alegraba mucho el corazón porque mi abuelita era una persona atea. Por más que ella tenía una descendencia bastante
bastante arraigada tal vez a temas bíblicos, ella no tenía una perspectiva de Dios muy positiva. Pero a través de ese proceso mi abuelita se sentía orgullosa y eso me llenó mucho el corazón. Cuando ella fallece, todo mi mente también de nuevo volvió a estar triste, decaído. Claro. Y entonces tenía esa prueba de ir y presentarme a estos pastores, a personas adultas. Y yo, un niño de 15 años entrando a un rubro de adultos, Claro. era bravo. Entonces ellos me miraron, empezaron a evaluar. Y yo decía, no la voy a hacer, no voy a lograr pasar esta prueba porque, bueno, me van a ver muy niño, muy chibolo, tal vez muy inmaduro. Claro, buena experiencia. Y tal vez la prueba psicológica dije, ya salí mal porque estoy depresivo, decaído. No piensa en nada de nuevo. Ya, no, dije, bueno, ya, si esta oportunidad no se da, entonces el Señor quiere otras cosas y tal vez yo fui el que me equivoqué en el mensaje. Y yo recuerdo que para eso yo estaba estudiando en San Isidro, estaba en lo que es mi portugués, estaba en mis clases de portugués y yo ya había pasado un mes y ya debían dar las respuestas y a mí no me llegaba ninguna respuesta. Entonces dije, bueno, ya fue, ¿no? Ya pasó, ya. ¿Para qué? Ya no tengo que preocuparme, hay muchas otras carreras, hay muchas otras cosas por la vida. Está bien, estaba decaído, yo me recuerdo en el bus. Pero en eso yo me senté en mis clases y tenía compañeros empresarios que empezaban a conversar conmigo. Yo les dije, yo estaba postulando para una carrera que era estudiar de Dios. Y me dijo, qué bonita carrera, eso que lo otro. Y en eso me dijo, yo no soy creyente en nada, pero sí sé algo, me dijo. Que Dios no nos responde a nuestro tiempo, ni sus deseos son lo que nosotros muchas veces queremos. Solo espera la voluntad de Dios, me dijo. Y eso se lo dijo un ateo. Un ateo. Alguien que no creía, es un empresario muy, muy reconocido allá en lo que es en Lima, tiene bastantes empresas, y esa persona me lo dijo a mí, y yo me quedé así como que, ¿qué pasa acá? ¿Seguro eres ateo? Entonces me dijo, no, yo soy estudioso de todo, pero no creo en Dios. Pero yo sé que yo te he visto en clases, yo sé cómo eres, porque el profesor de Brasil también que me enseñaba a su familia era adventista, pero él tampoco creía. Y él se burlaba, al contrario, de que era vegetariano, ¿no? Porque nos invitaba a salir a comer y me decía, no, ¿verdad que tú no comes? No, tú comete nada más ensaladita. Entonces, bueno, ya no me hacía problemas. Pero entonces yo me quedé pensando y estaba en el bus, literalmente regresando a casa, pensando, diciendo, ay, este mensaje, ¿por qué me habrá dicho que no me desaliente, no me desanime, que espere? Y de repente me llaman y me dicen, buenas tardes, alumno Yusim, Mario Palacios Malca, te avisamos que has sido aprobado para ingresar a la Facultad de Teología, te invitamos a que vengas a la otra semana, tal fecha, tal hora, para que puedas hacer tu papeleo y puedas hacer tu matrícula y todo lo demás. Y yo me quedé. Pero pensé que no. Pensé que no. ¿Qué? Entré a la Facultad de Teología. ¿Cómo? No sé, y llegué a casa, oramos con mamá, nos alegramos. El proceso fue diferente porque cuando ya fui a matricularme todo eso, justamente ahí conocí el colportaje. Yo todavía había querido ser colportor, pero no se había dado la oportunidad. Me inscribí y como era un buen alumno, acabé un mes antes el colegio y pude rendir mis exámenes, todo. Estaba en el tercio superior, estaba lo que era en el segundo lugar. Mi mejor amiga era el primer lugar, pero bueno, no hay competencia. Ya, pues es tu amiga. Y entonces me fui a colportar. Llegué con otro pensamiento, con otra vida, ya entré a la Facultad de Teología y fue todo un mundo totalmente diferente, ¿no? Imagino que tú eras el más pequeño de todos. Era el más, y todavía en ese momento, niño, básicamente. El más niño. Aún seguía siendo, ¿no? Mi promoción, nos hemos graduado y sigo siendo para ellos el chiquito, ¿no? Claro. El hijito de todos ellos, porque todos mis compañeros eran de 20 para arriba. Yo tenía en ese momento 15, iba recién a cumplir 16 años. Entonces, era un choque, no me veían. Y me decía, ¿qué es este niño ahí? Y yo era un niño porque todavía estaba aprendiendo a atarme las agujetas, ¿no? Y ellos ya tenían una experiencia, no tenía compañeros que ya esa era su segunda carrera, otros que ya tenían hijos, otros que no, que ya habían hecho su misionerismo. Y tú no cambiabas ni la voz.
Y aún no cambia, ¿no? Pero imagínense. Bueno. Entonces esa misma voz es la voz que tenía cuando tenía 14, 13, nunca cambió. Es la voluntad de Dios, tal vez, no lo sé. Lo que pasa, bueno, a veces pasa de que, como tú hace rato mencionabas también, querías estudiar medicina y luego de allí pasar a teología es un cambio radical, ¿no? Y la familia o tus amigos incluso, obviamente van a decir, no, es una oportunidad grande que tú vas a estudiar medicina, y ¿qué pasa por tu cabeza? Para que estudies teología vas a perder tiempo, vas a ganar poquito, Existe muy rechazo. claro, muy poquito a diferencia de un médico, ¿no? Que puede tener su... Y tengo entendido que los cirujanos plásticos pues ganan Sí, mucho dinero, ¿no? O irte a España, por ejemplo, como te mencionaban, para que te especialices. Eh, la diferencia que hace una, creo yo, una decisión que uno puede tomar para hacer un estudio es que en tu caso tú escuchaste una respuesta y no era de tus padres necesariamente, no, no era de tu consejero personal o de las personas que más confías que son tu familia, sino que era de Dios justamente. Entonces, tú aceptaste la respuesta a pesar de que en un primer momento no quisiste. Entonces, sí. esa es la diferencia que hace que tomes una decisión importante en tu vida, como el estudiar teología o medicina en este caso. Claro, porque hasta ese momento tampoco tenía ningún tipo de preparación en teología, ¿no? Entonces, Nada, nada, entré a mis clases, no sabía ni siquiera qué era la escuela sabática de adultos. Yo estaba recién saliendo de lo que era juveniles a jóvenes y ni claro. siquiera sabía cómo eso. Y entonces fueron muchas cosas, ¿no? Y yo dije, no, tal vez, en ese momento tal vez no tenía vocación, porque la vocación no es que te nace, sino que no es que la tienes, sino que se va formando, te das cuenta. Cosa que hoy en día ya entiendo que sí tenía vocación, pero no, tal vez no la encontraba o no la descubría, no me daba cuenta En ese momento. en ese momento. Ahora, por ejemplo, tú cuando sales de la universidad, ya te gradúas, no eres licenciado. No, ¿Qué eres entonces? soy bachiller Bachiller en en teología. Ya. El licenciado, ahorita que justamente estoy en este proceso, nosotros sustentamos con una investigación teológica o ya sea experimental, en la cual nosotros rendimos y es lo que nos permite tener ese desenvolvimiento. O sea, ¿los mandan a una iglesia, por ejemplo, a participar allí o cómo? No, nosotros para eso es simplemente un campo de investigación, ¿no? Como mi área es neta lo que es iglesia, lo que es colegios, ahí yo estoy involucrado. Ya. Ahora, o sea, sales como un licenciado en teología. Como licenciado. Pero ya ahí es teólogo ya. Ya es teólogo, ¿no? Ya. El licenciado más que nada es para estar en regla. La licenciatura claro. es para estar en regla. Por ejemplo, si yo quiero estudiar en un colegio, trabajar en un colegio o trabajar en la universidad, lo que te exigen es tener la licenciatura. Claro. Pero la licenciatura te abre paso a que puedas estudiar especialización, maestría, doctorado, PhD. Tú puedes continuar todo lo demás estudios que tú quieras. Claro. ¿Cuál ha sido tu curso más difícil en teología? A ver. El curso más difícil. Así como que, su dolor de cabeza. No, creo que estaría entre el hebreo. Ya, bueno, yo pensaría lo mismo. Escatología. Uno de los dos. ¿La escatología es algo de símbolos, creo? Algo por decirlo, sí, pero... ¿Pero de letras? ¿No? Sí, todo en nuestra teología es letras, no tenemos matemática, gracias a Dios. Bueno. Bueno, sí tenemos un poco de matemática, pero no es tanto. Pero creo yo que es que aquí el proceso porque como al mismo tiempo que he sido muy joven, tal vez hay muchas cosas que me hubiera gustado aprender, como por ejemplo estar más atento a aprender lo que era la tesis, lo que era tal vez aprender que era un poco de exégesis, porque sí para mí fue bastante impactante porque yo no trabajaba lo que eran los formatos de APA, Word, o en el caso de teología Turabian, cosa que a mí me retrasaba bastante. Compañeros corrían y yo estaba ahí caminando, trotando recién. Aún hoy en día estoy estudiando, ahorita estoy culminando lo que es mi maestría y aún me cuesta un poco, ¿no? Los formatos, algunas cosas que tal vez si hubiera sabido que eran necesarias, me hubiera preparado, ¿no? Y es importante, ¿no? Tal vez eso, empaparte más acerca de qué cosas llevan, qué cosas estudian, ¿no? Tal vez no tuve cursos para mí difíciles porque conforme fue pasando el tiempo me gustaban. Por ejemplo, a mí me gustan los idiomas.
al principio hebreo no es que no me gustara, sino que me tocaba también profesores que no sabían enseñar, pero me tocó también profesores magníficos que enseñaban con una didáctica muy grande, muy bonita, tenían metodología, tenían método, ¿no? Entonces, mis trabajos, hoy en día la Facultad de Teología guarda uno de mis trabajos que fue en griego, que yo lo había escrito tanto en griego como en coreano, si no me equivoco, en coreano, español, y era en papiro en griego, envuelto, hecho papiro a lo natural, hecho por mí, y envuelto con una capela de cuero de becerro. Hecho todo también por mí, escrito con caligrafía con pluma. Con pluma. Así como a la antigua. Totalmente antiguo. Todavía pasado por un proceso de secado para que las hojas sean delicadas claro. Y se quebraran si es que mucho movimiento. Entonces, hoy en día si van a mi universidad, van a poder verlo en un museo, uno de mis trabajos. Tengo otro más también de los viajes de Pablo por todas las iglesias. El tercer viaje, si no me equivoco. Entonces, creo yo que los cursos, cuando algo te gusta, te vas a dar cuenta que los cursos justamente no los conoces, no sabes de ellos, al inicio se va a hacer complicado. Pero si te gusta lo que estás siguiendo, le vas a agarrar cancha, no le vas a agarrar gusto. Te vas a esforzar y todo para que puedas hacerlo. Sí. Interesante. Y para mí, por ejemplo, el idioma sería lo más complicado. Claro. Porque, por ejemplo, en inglés era un dolor de cabeza el inglés, ¿no? Cuando pones pasado, presente y futuro, peor todavía. Sí. ¿Sentiste alguna vez algún rechazo de alguien cuando comenzaste a decir, no, yo estoy estudiando para ser pastor, todo eso? Aquí viene lo curioso. El mayor rechazo ya no era por parte de la sociedad, sino era por parte de mis docentes, por mi edad. Rimo y así. ¿Por qué? Porque cuando yo les comuniqué a mis amigos del colegio católico del cual yo estudiaba, ellos me dijeron, de seguro quieres ser pastor y tener tu camionetaza, tu avión. Claro. ¿Por qué? Porque tenía una compañera y un compañero que sus papás eran pastores y eran dueños de esos aspectos, claro. ¿No? Entonces, ellos imaginaban ese tipo de pastor. Yo le dije, no, el pastor gana poquito en mi iglesia. Le digo, acá son pobres. Son pobres, y entonces ellos tipo... pero ¿por qué? Bueno, ya está bien, pero con tal de que seguro armas tu iglesia y te vuelves millonario. Entonces, es que ellos así nos inculcaron en ese colegio. Hasta hoy en día se piensa mucho eso. Las personas piensan de que si tú das tu ofrenda, tu diezmo y todo eso. Todo eso llega al pastor. Qué bueno fuera, pero no. En la iglesia adventista es diferente. En la iglesia adventista es diferente. No toca nada. No toca el diezmo, eso se encargan los propios hermanos miembros de la iglesia de distribuir. Y eso no llega a los pastores. Los pastores llega al 1%, que es un sueldo para todos equitativo. O sea, de aquí a la China, el precio es similar. Entonces, cuando tú hablas de tus profesores, hablas de los profesores de la universidad. Profesores que hoy en día no puedo decir ni el cargo porque, mejor no, porque ya están ahí por ahí. A identificar el nombre, pero se supone que ellos son los que más deberían haberte apoyado, ¿no? Y ahí viene la cuestión, porque cuando teníamos reuniones, porque nos acostumbran a tener varias reuniones, pues mis vecinos de acá arriba. Los pequeños, sí, son pequeños. Sí. Ellos también son hijos de pastores, por ejemplo, pero evangélicos, ¿no? Ellos son diferentes. Justo estás hablando. Bueno, ahí inicia el ataque. Los pastores me vieron, de repente agarraron, me quedaron mirando, me dijo, ¿cuántos años tienes? Me dijo, estábamos en una reunión de pastores. Yo le dije, acabo de cumplir 16 años. ¿16 años? ¿Y qué haces acá? Me dijo. Tú deberías estar en el colegio, deberías estar buscándote otra carrera. ¿Qué haces tú? ¿Quién te aceptó? Claro. Y yo me sentí un poco triste. Dije, no, pero yo no fui que me aceptó, fue Dios. Y bueno, cuando hice el proceso, quienes me aceptaron supuestamente son ustedes, ¿no? Porque tienen su comisión y han orado y en eso. Entonces, no faltaba siempre el profesor. Me dijo, ¿y tú qué haces estudiando acá? ¿No quieres estudiar otra carrera? Entonces, entiendo, ¿no? El juego de Pero tú sentías, o sea, claro, porque a veces uno puede decir, pero ¿qué se cayó que tú estarías jugando? Pero a menos ni siquiera riéndose. No, serios. Serios y está molesto, ¿no? Entonces, algún profesor sí se sentó a mi lado y me dijo, tú no deberías estudiar teología, me dice. Porque para todo eso a nosotros nos internan en un internado especial, ¿no? En donde tenemos un tipo de alimentación, un estilo de vida muy diferente, y de los cuales yo era alérgico a algunos alimentos, a muchas complicaciones, ¿no? Entonces, muchos docentes me decían, hijo, tú cámbiate de carrera porque a donde tú te envíes tú tienes que comer o tú tienes que hacer lo que tus hermanos te den y todo, muchas cosas.
Y yo los escuchaba porque tenían, intentaban ayudarme, ¿no? Tal vez a abrirme la perspectiva si es que yo lo veía como un impedimento para continuar. Pero eso era bonito, porque se preocupaban, te hablaban. A comparación de otros profesores que me sentaban y decían, no, ya cámbiate de carrera, tú eres muy chibolo, ¿tú qué vas a saber de la vida? Justo eso iba pensaba en ese momento. Seguramente los que estudian para pastor son más adultos porque han tenido un proceso o una experiencia de vida que los ha llevado, sí. ¿Cómo se llama? En tu caso, uno piensa en que un chiquillo de 16, 15 años no tiene experiencia suficiente como para tomar una decisión para ser pastor, ¿no? Porque el pastor es quien guía a una iglesia o varias iglesias, ¿no? Y dentro de esa iglesia hay hermanos que tienen un carácter, pues, complicado, quizás, o bueno, tantas cosas, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, un chiquillo que tú dices, bueno, se graduó a los 22 años, 23, 24, está en una iglesia, jovencito, cuando tú en la iglesia encuentras personas mayores, pues, ¿no? Que te duplican en la edad, que pueden ser tus abuelos, como dice, tus papás, y de repente, y dices, ¿cómo se mandan un chiquillo? Incluso las iglesias mencionan eso. Sí. Mencionan eso. Existen, ¿no? Yo en mis primer años de práctica, tampoco voy a decir dónde, hubo un rechazo muy grande. A mi compañero adulto, porque no era joven, sino era adulto, lo acompañaban a dar estudios bíblicos para que él aprendiera. Y yo, que era más joven, que estaba en mi primer año, él estaba en cuarto año de teología, yo estaba en primer año, a mí no me acompañaban. Y me decían, no, tú consigue. Y yo tocaba la puerta, pero no sabía ni cómo hablar, estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, a mi compañero yo veía que le enseñaban, le explicaban, y yo decía, pero yo también necesito. Y me decían, no, es que tú eres muy chibolo, eso que lo otro, ¿tú qué vas a saber? Ni siquiera te contaban. Entonces siempre buscaban ofender con mi edad, por mi falta de experiencia, muchas cosas, ¿no? Entonces, quien no veía rechazo era por parte de las personas a quien, por la gracia de Dios, alcancé a dar estudios bíblicos. Se sentían felices de que alguien de mi edad optara a seguir a Dios y seguir el mensaje de amar, aparte de honrar a mi padre y a mi madre, sino que amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Y entonces, de quien recibía más apoyo era de las personas externas, que dentro de mi propia iglesia, de mi propia universidad, de mis propios compañeros de teología. Entonces, por favor, en vez de motivar, desmotivaban. Desmotivaban. Y en mi primer año me tocó un profesor que decidió jalarme. Me dijo así de frente, te jalo porque tus padres tienen plata y porque tú eres joven. O sea, tú como si tienes tiempo y tú te puedes dar otra carrera. Ay, no. De frente me dijo eso, y quien estaba presente en todo esto fue mi mamá y mi papá se molestaron. Claro, cualquiera. Porque él respondió así, no, yo lo jalo a su hijo porque quiero y porque puedo, y porque ustedes pueden pagarlo y porque él tiene la edad todavía para estudiar más tiempo. Porque él señalaba, yo a tu edad estaba preparándome en otras cosas, me decía. ¿Y qué culpa tienes tú de que...? Y yo lo que quería era simplemente una oportunidad, porque yo todavía no entendía ni siquiera cómo era redactar un documento. Y entonces todavía estaba aprendiendo, y muchas veces simplemente lo que leía todavía yo no sabía parafrasear ni siquiera, porque en el colegio no te enseñan a parafrasear, sino tal cual como está escrito, copiar. Entonces no había ese tacto. Entonces me impactó mucho, oramos mucho, yo me sentí muy triste, pero eso no impidió que me retrasara en nada. Continué, pude retomar ese curso, por la gracia de Dios salí con 20 al final, porque ya sabía, ¿no? Empecé a agarrar experiencia, pero llegó la pandemia, fue otra vida, otra experiencia, otro crecimiento. Llegué a presencial, seguimos creciendo, y me seguían viendo joven, me seguían diciendo, no, pareces chiquillo, y hoy en día también. Hoy en día ya me gradué de todo, tengo líderes, miembros de iglesia de alto rango, que hoy en día aún se sientan y me dicen, te ves chibolito, recién vas a entrar a la universidad, recién estás terminando el colegio. Y yo, bueno, no, ya acabé, estoy estudiando, ya estoy acabando mi maestría. Es que no pareces esto que el otro. Bueno, lo que oculta mi edad o lo que oculta mi rostro, oculta lo que es un cerebro que Dios ha permitido llenar de muchas cosas útiles, que la sé aprovechar en lugares en donde no me ven. No, y en todo caso también la fortaleza porque te ha dado, porque si tus compañeros, tus mismos profesores te desaniman,
te jalan porque simplemente eres joven, entonces todos esos desánimos. Y la iglesia también. Y claro, la misma iglesia a veces hay un rechazo, no directamente como un rechazo como que, ay, no vengas, ¿no? Sino el rechazo de que tan jovencito estás estudiando, ¿no? Tú dedícate a esto y nosotros adultos hacemos algo más fuerte, ¿no? Entonces, Claro. esas cositas hacen de verdad que uno, son como que puchitos que te desaniman y tú dices, oye, ¿por qué estoy estudiando? Entonces mejor hago otra cosa. Sí, en mi último año de teología pasé por una etapa en donde después de que terminó la pandemia yo había vivido en una cápsula de casa, yo no salía. Entonces yo fui a la universidad porque nos exigieron ir a la universidad y de manera presencial y en ese entonces yo ya no tenía ni carnet ni nada que nos identificara porque éramos pandemia, ¿no? Ujú. Entonces a mí los de seguridad me pidieron que sacara mi celular, en ese momento tenía un celular muy moderno, tal vez muy llamativo, entonces ahí me asaltan, enfrente de la universidad, enfrente de cámaras, no recibí apoyo, nada. Acudí a mis pastores porque yo estaba yendo a la convención que los pastores nos habían citado, igual de nuevo, ese mismo rechazo, ese mismo trato insensible, se acercaban y decía, estás todo decaído y se reían, ¿no? Decía, no te preocupes, un celular bien y va, pero no era el hecho de que me quitaran un objeto, sino que todavía tenía 18 Es como que años, tú 19, vas no, tenía 19 años, y tú ¿verdad? 20 necesitas años. un abrazo, Un orar por ti. claro, o sea, necesitas un orar. eh, Oye, vamos, ven, te agarran, te abrazan, vamos, ¿qué pasó? No, siéntate bien, te invito, no sé, digamos, como dice, un tecito para que te sientas bien, te conversen, ¿no? Sí. Me pasó también lo mismo, no voy a decir que esposa de pastor. Me dijo, oye, pero te robaron, pero no, tienes que burlarte. Yo digo, eso no funciona conmigo, ¿no? O sea, cada persona es diferente, ¿no? Yo necesito quizás que me escuche qué es lo que sucedió, porque yo perdí mi mochila, y en la mochila había estaba la laptop, estaba mi bachiller, que justo lo saqué para poder yo escribir en los UNED y hacer mi papeleo para mi título. Pues gracias a ese robo no pude hacer, en ese momento pasaron años todavía para poder hacer, inscribir mi bachiller, ¿no? Entonces pagar uno nuevo, la copia, y tú sentir de que personas que deberían decir, oye, quizás algo simple, que tú necesitas, nada, nada. Entonces fue bravo, Son ¿no? cosas que uno puede mejorar, uno personalmente. Yo la aprendí porque eso ya cuando hice mis últimas prácticas en teología, justamente me tocó también un pastor que estaba predicando y cuando hizo el llamado para que salgan niños, se les pidió que vinieran con sus padres para entregarle unas cajitas especiales para que ofrendaran, aprendieran a lo que es el diezmo. Y un par de niños se estaba acercando, ¿no? Al frente y le dijo, ¿y tus papás? No, es que no tengo papá, no tengo mamá. ¿Puedo salir con mi abuelita? Y el pastor le dijo, no, siéntense. Solamente los que tienen padres y No, madres. peor todavía. El papá los había abandonado a estos niños y la mamá se había tenido que ir a trabajar lejos. Claro. Y la abuelita era mamá y papá para ellos, no tenían otra figura. Y eran niños que venían de una familia que había pasado por maltrato, abusos y muchas otras cosas. Y los niños empezaron a llorar. Y el pastor continuaba, y estaba haciendo bromas y todo, y mi corazón se estaba partiendo. Y recuerdo que empezó a llover en donde nos encontrábamos, y yo agarré, y contra todo pronóstico terminó de predicar el pastor, todo eso, él se había dado cuenta de todo ese aspecto, ¿no? Entonces yo agarré y yo saqué esas cajitas porque nos sobraron muchas cajas. Estoy mirando atento, ¿no? El gallito también. Saqué las cajitas y yo fui, oré con la abuelita, le dije, hay veces en donde un padre o una madre no se encuentran, pero Dios permite que otros puedan asumir el cargo de cuidar, porque mamá y papá no están, pero como abuelita estás y tú eres una representante aquí también. Entonces yo te entrego esto porque yo confío en ti. Y pasamos un proceso, no oramos, ellos lloraron y entendí que todos a cualquier edad podemos cometer errores, ¿no? Y entonces ese abrazo que un día a mí no me supieron dar, tal vez pastores, yo en ese momento lo pude dar. Y entendí que todas las cosas que nos pueden pasar es un aprendizaje para nosotros no equivocarnos igual. Por eso no hay que juzgar. Por eso yo digo, no hay que juzgar a los pastores, no voy a juzgar a mis profesores, porque si lo hago voy a terminar siendo como ellos. Y yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser como Cristo lo fue.
Y si vemos a alguien que está llorando, si vemos a alguien que está pasando por tristezas, no hay que reírnos, no hay que dejarles de lado porque justamente somos seres humanos, somos personas muy sensibles y nos preocupamos, si amamos y nos preocupamos por nuestro prójimo, creo yo que si nos preocupamos por nosotros, queremos que preocuparnos por los demás. Claro. Entonces, todas las cosas que me pasaron hoy en día, en toda mi vida, hoy en día las aplico en mi ministerio. Digo, qué maravilloso es que el Señor me haya permitido pasar por esas pruebas para hoy en día poder acompañar a otras personas en sus luchas, en sus pruebas y salir con ese mismo anhelo que yo tuve en ese momento. Entonces yo creo fielmente en que cuando tú tienes un sueño, y eso lo dice en la Biblia, ¿no? En Efesios 3:20 menciona los sueños que tú tienes. Por eso yo digo, cuando entré a la facultad de teología, los pastores me decían, ustedes no deben de tener sueños. Es a donde Dios les manda, esa es la voluntad de Dios y punto. Pero yo leí Efesios 3:20 y siempre decía, tus sueños que tú tengas, tú debes de tener muchos sueños. Porque con los sueños que yo tengo para ti, tú vas a ver la grandeza que yo realmente deseo para ti. Pero si tú no tienes sueños, tú no tienes anhelos, y Dios te pone simplemente cosas, tú dices, bueno, esa es la voluntad de Dios, eso es donde tengo que ir. No hay una esperanza, no hay esa fe. Y luego entiendo ahora por qué hay muchas personas sin vocación en el área de teología, porque hay pastores sin vocación, porque creen que a donde Dios los manda es a donde tienen que ir, pero no se proponen una meta nueva, ¿no? Es decir, no, yo deseo tal vez estar en la China, o decir, yo quiero ser capellán, o yo quiero ser algo, ¿no? Pues ese dicho que tú dices, tú propones y Dios dispone, ¿no? O sea, si está bien, Dios es el que va a disponer, pero si tú no, ni siquiera dices, yo quiero esto, yo no quiero lo otro, yo quiero así, de esta forma, el Señor va a decir, este chico solamente acepta. Jonás nunca hubiera aprendido algo si él no hubiera tenido en su sueño, no, es que yo quiero que ver Nínive que sea destruida, por eso yo no quiero ir a predicarles. Entonces yo me voy a ir por otro lado. Él tenía un sueño, una decisión, ¿no? Una decisión, pero el Señor le dijo, no, toma tu ballena, toma tu pez grande, toma tu pez grande, toma tus días de duelo para que reflexiones libre, predica, no aprendió, bueno, siéntate y sigue viendo mi misericordia. Cuando nosotros nos cerramos a la idea de que ya no hay que tener sueños, ya no hay que tener anhelos, sino que Dios nos guíe, nos olvidamos que también que tenemos que equivocarnos, que tenemos que tener sueños, que tal vez esos sueños van de acorde a los sueños de Dios y se van a cumplir, y tal vez esos sueños nos van a llevar a cosas más grandes, pero no lo vamos a poder vivir y no lo vamos a poder sentir si es que no nos lo proponemos con Dios. Dice, tenemos que hacer todo lo que hace es la voluntad de Dios, pero si no damos el primer paso. Justamente. Si Pedro no hubiera podido, si no hubiera puesto sus pies en el agua, nunca hubiera sentido la experiencia de flotar en ella. Exacto. Pero él tal vez dudó y cayó y pudo ver que Jesús lo recogía. Igual entonces, como el error de la negación, creo yo, ¿no? Bueno, fue algo grande, fuerte, mejor dicho, pero si no lo hubiera negado, creo que no hubiera fortalecido ese lazo después, ¿no? No hubiera experimentado el amor perdonador de Dios. Porque y la restauración, pues, ¿no? De 3 veces que, como él negó 3 veces, lo restaura 3 veces. Y miren, lo escogieron para hacer la piedra. Y ahí es en donde los años me han llevado a entender de que Dios, de las personas, no representan a Dios, sino que Dios escoge a quienes quiere que Él seamos los que representemos. Yo veía a un niño inmaduro, un niño callado, un niño que tenía muchos problemas. Yo decía, yo nunca voy a llegar a hacer algo en esta vida. Pero Dios no vio mis defectos, sino vio que podía hacer algo más. Es como el caso de los discípulos, ¿no? Si Jesús, cuando los escoge a ellos como sus discípulos, eran todo un caso. Eran jóvenes que eran amargados, melancólicos. Querían el mal para las personas. Todo. Y a pesar de eso, como escuché también, ¿no? Jesús no los vio en ese momento, sino vio en quiénes iban a transformar, porque si hubiera sido en ese momento, eso no vale. Pedro, una persona que era impulsiva, cortó la oreja a eso, pero eso no impidió que Dios viera el potencial de que él fuera la piedra en la cual se construía su iglesia. Ahora, tú has terminado ya la carrera. Ya terminé. ¿Qué piensas hacer más adelante? Hoy en día me desenvuelvo un poco en la teología. Vamos a pensar en tu futuro, así en mi futuro. Como Pedro, ¿no? Antes eran así y su futuro fue diferente.
Mi sueño hoy Ajá. en día es ser capellán o docente de Biblia en algún colegio colegio. adventista. Ya. Tú dices, pero te estás terminando una maestría en esto. Mi sueño es ello porque es ahí en donde yo conocí más el amor de Dios. Se puede decir, poner una buena base en los chicos. Porque nadie a mí me enseñó a amar más a Dios que no fuera en la etapa de escolaridad. En el colegio es un segundo hogar. Las iglesias hay muchos pastores, gracias a Dios tenemos muchos pastores capacitados, buenos en los colegios, en las iglesias. En nuestros colegios, pocos pastores desean o anhelan estudiar para prepararse para ser docentes en esa área. No hay muchos con Dime, los vocación. capellanes, como tú quieres ser, también pueden ir a la universidad a enseñar. Sí. La capellanía es en colegios y en universidades. Y en universidades ya puedes pasar de capellán a ser docente, ya sea en la Facultad de Teología, ¿no? En tu caso, quieres dedicarte netamente a la docencia, docencia. En colegio. En colegio o universidades, bueno, si Dios lo permite más adelante. ¿No? Pero primero, tu primer sueño es colegio. Colegios. ¿Primaria o secundaria? ¿O ambos es? Ambos, puedo trabajar en ambos. Hoy en día me desenvuelvo, he podido desenvolverme en lo que es en el centro sistémico como capellán para los más pequeños. Me encanta trabajar con los niños porque mi maestría es acerca de poder evaluar a niños y poder derivar si tienen alguna dificultad en la lectoescritura, en el audio, en lo visual, en muchas cosas, ¿no? Entonces a mí a los niños que tienen diferentes capacidades o habilidades, también esa es mi área de análisis. Entonces me emociona, me llena tanto el corazón trabajar con los niños, hablarles del amor de Dios, hablarles acerca de que ellos pueden todo, si es que Cristo los fortalece, estar en toda esa etapa tan bonita. Me toca trabajar con niños que no son adventistas, pero que están llevando a sus padres a los pies de Cristo de acuerdo a sus creencias. Me toca trabajar con evangélicos, me toca trabajar con mormones, pero esos papás que antes se habían olvidado de su Dios, de su manera de servir a Dios, a través de orar tal vez por sus hijos, a través de que los niños dicen hay que leer un versículo de la Biblia, los niños están llevándole el mensaje a sus padres. Es todo un ministerio. Y a mí me emociona poder prepararme para estos niños que en un futuro van a ser grandes personas, que si un día conocieron, como dicen, ¿no? Acuérdate de tu juventud para que cuando seas adulto no te olvides de quién es el que te estuvo a tu lado todo este tiempo. Creo yo que en las etapas de la infancia temprana, en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia y en la juventud, se necesita reforzar más este aspecto de amor a Dios, amor al prójimo y amor hacia sí mismos. Porque ahí lo perdemos, ¿no? En todas estas etapas vamos perdiendo. En vez de ir ganando, vamos perdiendo. Pero si colocamos a Dios en esa etapa tan bonita que es la pubertad, adolescencia, infancia y niñez, nos vamos creciendo y caminando con Cristo, ¿no? Nos caemos, pero sabemos que hay alguien que nos está acompañando. Entonces ya no existe esa soledad total. Claro, interesante. Tu futuro próximo es los colegios y más adelante posiblemente universidad. Pero sí deseas. Sí. O todavía no está claro quizás. Sí deseo. Por eso y por eso ya con la maestría ya me abre paso hasta para entrar a la universidad. Pero la maestría yo la estudié no para alcanzar un cargo más grande, sino para poder trabajar mejor con los niños. Trabajar mejor con los padres. Mi especialización es trabajar con los padres. Mi maestría es para trabajar con los niños. Y mi carrera y mi vocación es para trabajar con todos. O sea, yo no me cierro a la idea de trabajar en una iglesia y trabajar con los hermanos adultos, pero mi anhelo es trabajar en los colegios. Si Dios me permite estar en una iglesia, maravilloso sea, porque también puedo educar a través de la escuela sabática, a través de los sermones, a través de las charlas. Claro. Si Dios me permite estudiar trabajar en un colegio, maravilloso sea, porque también está dentro de mis planes, dentro de mis sueños. Claro, es parte de todo lo que has estudiado, ¿no? Y desde aquella respuesta que has tenido. Interesante anécdotas, ¿no? Como un chico de 16 años o menos tiene un montón de obstáculos o barreras que se le han sido puestas, pero a pesar de ello has continuado, ¿no? Creo que es importante también escuchar quién te da la respuesta, ¿no? Y ponerlo como base y lo demás dice, no, bueno, te abres camino para seguir. Muy bien, Josín, ha sido una historia muy interesante. Espero que puedas
seguir avanzando porque lo estás haciendo. Y de aquí a unos años, pues, volverte a entrevistar y decir, oye, estoy en la universidad y aquella vez, ya, pues, ¿no? Creo que los logros personales son geniales, que tus propias metas te los pones y más cuando sabes que Dios te está ayudando, ¿no? Y no solamente te ayuda, sino que Él es el que abre los caminos, pone las personas, las situaciones y tú dices, cuando ya llegas, dices, wow, todo eso es recorrido, ¿no? Mis sueños estaban acá y los sueños de Ya Dios está. están acá. Y cuando ves la diferencia, eso es lo bonito, cuando ves la diferencia Exactamente. entre lo que yo quería y lo que Dios quería. Exactamente. Muy bien, José. Muchas gracias por esto. Estás cordialmente invitado para la siguiente oportunidad, aunque creo que ya de aquí vas a estar muy ocupado. Hemos esperado casi como 3 semanas para poder hacer esto, pero bueno. Una nueva experiencia, porque estoy ahora en plantilla de iglesia, ¿no? Ahora, claro, vamos No a ver es, cómo- no es mi área de capellanía, pero voy a trabajar en eso, entonces es una experiencia nueva también. Claro, y eso te sirve para más adelante, como Exacto. una anécdota, un testimonio que puedas contar, ¿no? Muy bien. Gracias, Justín, entonces. Estás invitado, como te digo, otra vez. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias, nuevamente. Así que no olviden, hasta me olvidé ya. No olviden suscribirse, darle like al video y activen la campanita. Muy bien. Nos vemos.